¿Está grabando? Sí. Se corta la luz. Me ha pasado. Bueno, creo que está grabando y si no, que sea lo que Dios quiera. Bueno, vamos a arrancar el último tema del cuatrimestre. ¿Quién estuvo en la primera clase del cuatrimestre? Perfecto. ¿Se acuerdan que les prometí que no iba a haber más memes? Sí, bueno, les mentí, porque necesitamos un meme más, por supuesto. Les dejo a ustedes saber quién soy yo. Y porque esta clase vamos a empezar hablando un poquito de bases no SQL. Sí, les recuerdo a los que están aquí, si no me escucharon, de que hay que bajar la filmina de vuelta porque la actualicé hoy con unos cambios que hicimos. Y les quería comentar cómo era el mundo antes de que ustedes nacieran. Yo soy más viejo que Google y más viejo que Internet, inclusive, y no estoy exagerando. Pero les voy a hablar de cuando ya existía un poquito Internet, e incluso antes. Imagínense una marca importante, ¿sí? Yo siempre digo Adidas, Reebok y Nike para que ninguno se ponga celoso. ¿Qué datos contaba previo a Internet? ¿Sí? Por ahí tenía varios locales a los cuales le mandaba zapatillas, ropa, y los locales quizás todas las semanas le decían, mirá, vendimos tanto de tal, hacían un orden de compra. Por ahí, con mucha suerte, diariamente le mandaban los datos, ¿sí? Cuando empezaron los fax, por ahí podía mandarle una planilla escaneada. Por ahí ya ahí había otra tecnología más estilo Internet, aunque no realmente Internet. Y un día empezó a existir Internet y ya se podía mandar, no solo diariamente, se podía llegar a mandar inclusive cada hora, por ejemplo, distintos datos, ¿no? Y un día empezó la web 2.0 y las páginas pasaron de ser un formulario horrible a tener el JavaScript asincrónico. Y ahí empezamos a decir, bueno, no solo sé cuántas zapatillas vendí, sino que tengo mi página web que me dice, en el momento que la vendí, ya puedo saber que la vendí, puedo saber a quién se la vendí, porque se tiene que registrar, me tiene que poner los datos, puedo saber a qué género pertenece, dónde vive, ¿sí? De hecho, si cruzo los datos con otros datos que me mandan otras empresas, seguramente puedo saber muchísimo más de esa persona que me compró. Puedo saber cuánto tiempo estuvo en cada página, qué búsquedas hizo antes, por dónde pasó el mouse, ¿sí? Puedo saber también quiénes son sus amigos de Facebook, si le compré información a Facebook, a qué cosas sigue en Instagram si le compré. De repente, la cantidad de información que empezaron a manejar las empresas en general pasó a explotar, creció exponencialmente. ¿Sí? Pasamos de tener, vendiste 5 zapatillas rojas, a poder saber a quién se la vendí y 1.000.000 de cosas. No sé qué conocimiento, qué temas políticos tiene para saber si para ciertos políticos vende más una zapatilla y usarlo en la propaganda, cosas por el estilo, ¿sí? Rucauf regala mi zapatilla, bueno, le voy a vender más a ellos, etcétera, etcétera. Explotó terriblemente. Esta explosión no le cayó muy bien a las bases de datos relacionales y por eso empezó a surgir algo que se llama NoSQL. Yo después les voy a mandar un video de Martin Fowler que habla un poquito de los orígenes. También da bastante el contenido de esta clase y bastante mejor que yo, ¿sí? No lo reemplazo por mí porque está en inglés, entonces mi ventaja es esa que yo, para el que no sabe inglés y no sabe usar el traductor, todavía me sirve un poquito más. Pero bueno, NoSQL suena mucho a que no haya SQL, a lo contrario a SQL, y nada más alejado de la realidad. Por un lado, vamos a ver cuando veamos los lenguajes de bases NoSQL, que algunos son sospechosamente parecidos a SQL. Cassandra Query Language es alguien que hizo un TP de algoritmos 1 sobre SQL y le cambió algunas cosas con un search and replace, porque es lo mismo, obviamente es muy burda y estúpida, digamos, pero quiero decir, a nivel lenguaje vos lo ves y decís, esto lo cambiaste, pusiste un cosito encima. No cambié la filmina todavía, mientras Tayel lo vuelve. Espero yo tener todavía internet, a ver. Sí, yo todavía tengo. Eso es lo bueno, la perdida. Pero bueno, al parecer NoSQL surgió como de un, no sé si de Twitter, no sé dónde, empezaron a poner unos hashtags y hashtag problemas del modelo relacional o algo así, era como muy largo, entonces buscaron cómo hacerlo más pegadizo y NoSQL es la que terminó pegando. Pero no es que vaya en contra de SQL ni que se piense que esté mal SQL, sino que generalmente algunas de las ventajas de SQL no las tenemos. Bueno, me parece que no tiene que conectarse con el celular. ¿Eh? Sí. Pero bueno, los espero un poquito a ver si logramos entrar. No, la gente del 1000 está viendo como en vivo. Ahí entró Tayel de vuelta. Lo que igual no sale es tu pantalla todavía. Ahí está. Bien, volvimos. Bueno, disculpen. ¿Ahora sí lo ven? ¿Estamos? No sé qué chiste hicieron, espero que no sea algo de la clase. Bueno. Bien, bueno, contexto histórico entonces. La necesidad de diseñar sistemas gestores de base de datos surgió alrededor del 2000, que es cuando la web se empezó a masificar. No hay un
día especial, una fecha especial, y básicamente tuvimos que buscar soluciones al problema de tener demasiados datos, muchísimos datos. Acá categorizamos, en realidad categorizó Mariano el que hizo estas filminas, 4 problemáticas en particular que teníamos que empezar a manejar con una masividad de datos creciente. Primero, la escalabilidad para trabajar con grandes volúmenes de datos, ¿sí? De repente, tener muchos datos implica tener que procesarlos. Y tener que procesar datos de mucho volumen, pero no mucho volumen, no es tan sencillo como una sola computadora. Lo que antes se bancaba una sola computadora, de repente no se lo banca. Entonces empezamos a necesitar almacenar, porque tampoco se lo bancaban los discos rígidos, y procesar, porque no se lo bancaba el procesador, cantidades masivas de datos. Entonces necesitamos escalar. Generalmente lo que se hace en ese momento es, bueno, che, esta máquina no da más, bueno, pongamos 2 máquinas. Bueno, buenísimo. ¿Cómo dividimos las tareas? ¿Cómo hacemos para que tengan una cierta coherencia entre sí? Y fue uno de los objetivos principales en el desarrollo de Bigtable, que la hizo Google. Si bien no vamos a tratar Bigtable en particular, vamos a tratar cosas parecidas, pero van a ver que cuando hablemos de alguna base de datos, generalmente detrás de ellas hay alguna de las grandes empresas, porque justamente es las que trabajaban con una mayor cantidad de datos y es los que más necesitaban desarrollar algo distinto. Bueno, otro tema era el mayor performance en aplicaciones web. Ustedes no sé si lo llegaron a vivir, pero hubo un momento que surgieron los XML y eran como la nueva moda y estaban los web services XML que resultaron ser demasiado complicados. Hoy por hoy medio como que la moda es el JSON, ¿sí? Aunque ahora salió uno Tour o algo así, pero creo que es más para un tema de inteligencia artificial y todavía no sé si es hype o va a seguir existiendo. Pero bueno, la idea era que fueran más fácil de serializar y que ayudaran a un desarrollo web más ágil. En particular JSON, muy ligado a la web porque es la JavaScript Object Notation. Si bien no soy muy amigo del XML, del JSON un poquito más, les agradezco porque si no hubieran existido, las páginas web se comunicarían con CSV y sería la debacle de la humanidad. Gracias a Dios, no. Una tercera cosa es la mayor flexibilidad, que quizás no está tan dada con los datos en sí, sino con cómo fue evolucionando el desarrollo del software. Hace mucho tiempo se hacía el desarrollo en cascada, estimo que ya lo habrán aprendido en algún momento. ¿Sí? Creo que es real que básicamente se arrancaba con una etapa completa de, no sé, análisis, otra etapa completa de desarrollo, otra etapa completa de pruebas, otra etapa completa de despliegue, y como que se hacía todo de una, no es que se iba haciendo de a poquitas partes. Yo he visto carpetas así de sistemas escritos en algún Word de esa vieja época que estaba todo documentado antes de que se hubiera escrito una única línea de código. Bueno, en algún momento se dieron cuenta que eso no era lo mejor, pasaron a estar las metodologías ágiles, en las cuales uno hace un MVP, producto mínimo viable, creo que, no se disculpe si no traduzco muy bien, y después se le iba agregando funcionalidades en base a lo que se fuera necesitando, y eso implicó de que las bases de datos tenían que también poder evolucionar, ¿sí? Arrancaban siendo algo chiquito, cubría las necesidades del MVP, después se agregaba una funcionalidad, y bueno, teníamos que poder cambiar fácilmente la estructura de la base de datos. Bueno, cuando hay masividad de datos, cambiar fácilmente la estructura de datos no es tan sencillo. Agregar una columna en una tabla que tiene cientos de millones de registros es algo que demora un poquito. Y estar haciéndolo constantemente no es algo tan fácil. Se buscaba también una mayor flexibilidad, tratar de que la estructura sea más fácil de ser modificada. Un modelo relacional es bastante difícil de cambiar la estructura, tiene tablas y nada más, tenemos que hacer cosas muy complicadas. Y bueno, esto vamos a ver cómo va a impactar más que nada cuando veamos bases de datos basadas en documentos y también cuando veamos Kafka. Y la última parte interesante que parece que tiene que ver con la primera, con la de la escalabilidad, pero no es exactamente lo mismo, es el tema de distribución, ¿sí? También queremos tener una buena distribución de los datos. No solamente porque no me alcance para procesarlo, sino porque también necesitamos que muchas personas puedan acceder a los datos. Imagínense, cuando Argentina salió campeón, Facebook publicó la fotito de Messi besando la copa. Si esa foto estaba en una sola computadora hosteada, se iba a caer seguro, porque eran millones de personas que querían ver esa foto. Entonces, por más que el dato fuera pequeñito, la foto no ocupaba mucho, no sé cuánto será, algunos megas, necesitamos de alguna forma distribuirlo para que su acceso tenga una buena performance, ¿sí? Queremos tener mayor disponibilidad y también mayor tolerancia a fallas, ¿sí? Si uno de los servidores explotó porque igual la gente entraba mucho a ese, queremos que los otros servidores que tienen la misma foto lo reemplacen de algún modo. Entonces necesitamos mecanismos de replicación y fragmentación automática de los datos, en particular de replicación, para que haya más disponibilidad de los mismos. Entonces vamos a priorizar también la capacidad de procesamiento distribuido. Bueno, los sistemas gestores de base de datos que vimos hasta ahora, los relacionales, tienen varias limitaciones en cuanto a escalar, y el más importante que tiene como limitación es el tema de los joins. Los joins son costosos y ni les comento si uno quiere juntar dos tablas y una tabla está en un nodo y la otra tabla está en otro nodo. Imagínense que eso sería un desastre. Guardan los
cálculos de costo que hicimos con Join, imagínense, si en vez de hacer un INSCAN, tienen que tener conexión a otro servidor, pedirle los datos y agarrarlos, ¿sí? Los algoritmos no son practicables. Bueno, como para finalizar un poquito esta primera parte, acá Mariano deja un link de Starbucks y de commit de 2 fases, que tiene algo que ver. A mí no soy tan fanático de este artículo, pero si les interesa lo pueden llegar a leer en particular. Y trata un poquito del tema de cómo manejar transacciones de forma distribuida, que es el otro problema. De vuelta, por ahí no tengo que hacer un join, pero tengo que sacarle plata a alguien y mandarle plata al otro. Y si el sacarle se hace en un servidor y el darle se hace el otro, empieza a tener todo un problema en cómo manejamos eso. Pues por ahí otro servidor está caído, no lo puedo acceder, por ahí está replicado en varios dados, ese saldo que tiene el tipo, ¿qué hago? Espero a que se actualice en todos lados, o que se actualice solo en uno está, y aguanto hasta que lo replique los otros dados. Es bastante problemático también el manejo de transacciones cuando los datos están distribuidos en muchos sistemas. Bien, como para cerrar un poquito, acá tenemos una información que desde ya les digo que ya debe estar desactualizada, pero muy por encima el almacenamiento fue creciendo bastante, de 50 megabytes por segundo a más de 5.000 megabytes por segundo los SSD de 2020. La latencia del almacenamiento también mejoró muchísimo. El costo del almacenamiento bajó mucho. ¿Cómo se dice? Las velocidades de red mejoraron muchísimo también del 2000 al 2020. La RAM también fue mejorando bastante con DDR4, los tiempos de acceso y el costo bajó muchísimo. Pero voy a marcar aquí esto. El CPU está estancadísimo, ¿sí? Si bien por ahí no es tan real de 3 GHz y por ahí puedo tener 4 CPUs en vez de 1, digamos que lo que me está anclando la mejora es el CPU. Por más que yo una máquina le ponga más memoria, le ponga más disco rígido, más lo que sea, los procesadores no han evolucionado al mismo ritmo que el resto. Entonces, tenemos redes cada vez más rápidas, almacenamiento más barato, pero el procesamiento está medio estancado. Entonces, también necesitamos para eso empezar a tener más computadoras. Y bueno, de ahí, como dice, surge el concepto de NoSQL, como todo aquello en el mundo de las bases de datos que no estuviera basado en el modelo relacional. O sea, no es que estamos en contra de SQL, sino que es una base de datos que no está basado directamente en todos los principios de SQL. A veces alguno los mantiene, a veces ninguno. Este gráfico, desde ya les garantizo que está desactualizado, pero muestra un poquito qué es lo que vamos a ver. Está como dividido entre relacionales y no relacionales. Y hay como algunos híbridos, por ejemplo, las bases de Analytics. Por ahí ustedes habrán escuchado hablar de Spark en algún momento, por ahí vemos un poquito, pero no mucho. Hadoop seguramente les suene. Es más bien algo no relacional. Acá ya más tiene que ver con bases de datos OLAP y que por ahí vos lo vas a tratar un poquito hoy. Lo vamos a ver ahora al final de la clase. Acá después tenemos las bases relacionales que ya conocemos, PostgreSQL, SQL Server, que es lo que venimos viendo hasta ahora en la materia. Y vamos a ver algunas categorías de bases de datos no relacionales. Bases relacionales basadas a documentos, vamos a ver MongoDB, aunque por ahí ustedes escucharon a CouchDB. Bases de datos basadas en grafos, vamos a ver a Neo4j. Ambas van a tener una clase especial para esas. De base de datos clave de valor, hoy vamos a tratar un poquito de Dynamo, pero no lo vamos a ver tanto como base, sino más bien para ver los conceptos. Pero a ustedes por ahí les suena Redis o BerkeleyDB. Y tenemos acá Cassandra, que está como en la mitad entre base de datos clave de valor y, no sé si se llama porque está en amarillo, pero acá dice columna, base de datos orientadas a columnas o de columnas anchas o de fila ancha. Tiene como distintas denominaciones, que también es medio un gris porque tenemos algunas bases de datos relacionales que buscan esto. Y muy a lo burdo, básicamente, lo que hace es como que lo que yo estoy grabando es una especie de un vínculo uno a muchos. Para decirlo así, lo vamos a ver más adelante cuando veamos Cassandra, es muy burdo lo que estoy diciendo. Base de datos de documentos, trabajan con documentos, en particular, lo que es un documento de valor, solo trabajan con claves de valor, y las de grafos son las que están más bien orientados a cosas que se pueden modelar de buena forma como grafos. Por ejemplo, Facebook, los amigos que tengo, etc. Esos son los 4 grandes conjuntos que vamos a estar tratando. Y salvo para el de base de datos basadas en grafos, es decir, para estos 3 en particular, tenemos una noción muy interesante que es la noción del agregado, ¿sí? En las bases de datos relacionales nosotros trabajamos a nivel fila, buscábamos filas, juntábamos filas con filas y volvíamos las columnas de ciertas filas. Acá vamos a trabajar con agregados. Y el agregado es un conjunto de muchas cosas que nosotros la podemos pensar como un dato en particular. Por más que son muchos datos en particular, yo lo puedo extraer como un único dato. Entonces, ¿qué ejemplo le doy yo? Bueno, yo me voy a entrar a la foto de Messi. ¿Qué podría ser el agregado que va a buscar la base de datos? La foto, el texto que tiene la foto, el nombre del usuario que lo publicó, cuántos me gustas tiene, todos los comentarios que tiene, que para cada comentario sería quién lo publicó, qué texto tiene y cuántas me gustas tiene, si es una respuesta del otro. ¿Se acuerdan? También está que eso lo sacábamos como con una cantidad terrible de joins. Bueno, la idea que el agregado sería meter todo eso en una misma unidad. Mi unidad va a ser el agregado y yo voy a buscar
por ejemplo, posteos de Instagram. En el posteo de Instagram están todos los datos, pero cada posteo tiene sus propios datos. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Si yo lo almaceno completamente en algún nodo, cuando quiero ir a buscarlo, ya tengo todos los datos que quería. Si el posteo solo quería el título, bueno, el resto lo ignoro. Es más, le puedo decir, no me lo mandes, digamos. Pero si yo quería todo, el posteo, el título, la foto y todos los comentarios, están en el mismo servidor localizado y lo puedo acceder de una forma más eficiente. Con eso me digo como que me estoy ahorrando el tema de hacer el show. Bueno, y los son parecidos. O sea, el post de Facebook es parecido a lo que di yo, pero podría ser también el conjunto de datos personales de un cliente o una empresa, ¿sí? Nombre, apellido, todos los emails, todas las direcciones, hasta podría ser incluso todas las compras que hizo, que sea un agregado y que yo lo pueda consultar de a una vez. Bueno, las basadas en grafo no tienen la noción de agregado y las relacionales definitivamente no. Sería como que lo equivalente al agregado sería la fila, pero no es realmente un concepto de agregado. Bueno, Martin Fowler habla bastante bien de ese tema en el video. Bueno, contexto de base de datos distribuidas. Cuando empezaron a surgir las bases de datos no SQL, ¿qué es lo que buscaban? Aumentar la velocidad de procesamiento, porque vimos que era el factor más complicado, y también la capacidad de almacenar la información, explotando las ventajas de las redes de computadoras y en particular de Internet, ¿sí? E implementando la funcionalidad de un sistema de gestión de bases de datos distribuidos. Entonces, ¿qué es un sistema de gestor de bases distribuidos? Tenemos toda acá la super definición, pero lo que más me interesa es que tenemos varias computadoras, distintas computadoras, que las vamos a llamar nodos, conectadas entre sí, generalmente es Internet, pero no tiene por qué serlo, ¿sí? Aprovechando las ventajas de la computación distribuida, pero más importante que nada es esto, brindando a las aplicaciones la abstracción de ser un único sistema coherente. Es decir, no es que yo distribuyo los datos y viene un cliente y dice, che, yo quiero los posteos de Mexi. Ah, bueno, conectate al servidor del IP 1.2.3.5. Yo quiero que Cristiano Ronaldo. No, vos al 10.4.8 con este usuario y password. No. Para la persona que usa un sistema gestor de base de datos distribuido, le tiene que ser indiferente si está en un solo nodo, en 25 nodos, dónde están los nodos. Eso no tiene por qué influirle. Es una capa de abstracción que está por encima de eso. Se conecta a la base de datos y el sistema gestor de base de datos, de alguna forma, se arregla de todo. ¿Sí? Se va a encargar de todo. Bien. Para hablar entonces de todo esto que necesitamos, vamos a hablar de bastantes temas en esta clase en particular. Vamos a hablar de fragmentación, vamos a hablar de replicación, de búsqueda de modelos de consistencia y de métodos de acceso. Muy rapidito porque no estamos muy bien en tiempo. Fragmentación es cómo divido los datos en distintos conjuntos de tal modo de que cada conjunto vaya a un nodo distinto. Replicación lo vimos un poquito antes. ¿Cómo manejo cuando hay varias copias de los datos? Está bueno tener varias copias de los datos para que muchos lo puedan acceder en distintos nodos. Pero trae la una vez actualizo solo un pedacito de esos datos, sino lo otro. ¿Qué pasa si se cae algún nodo? ¿Cómo después se vuelve a conectar? ¿Cómo empiezan a redistribuirse? El manejo de la búsqueda es, una vez que fragmenté los datos y los mandé a distintos nodos, ¿cómo los encuentro? No es simplemente fragmentarlo de alguna forma, sino poder saber dónde buscarlo. En particular vamos a ver tablas de hash distribuidas. Modelo de consistencia es algo que ya lo vamos a hablar en un ratito y tiene un poquito que ver con el tema de replicación y tiene que ver con el tema de que las bases de datos, cuando están distribuidas, a veces pasan a tener un único estado. Si hay un momento que quizás se actualizó un nodo y no se actualizaron los otros, entonces tengo distintos estados. En un nodo hay una realidad que a los otros nodos todavía no llegó. Bueno, ¿cómo manejo eso para, de alguna forma, que el sistema en sí tenga una cierta coherencia? Y finalmente, métodos de accesos tiene que ver con, una vez que ya estoy en un nodo en particular, de qué forma puedo acceder eficientemente a los datos. Es decir, no es buscar acceder a los datos en un nodo en particular, sino una vez que ya estoy en un nodo, cómo acceder eficientemente. Nosotros vimos ya los árboles B-Trees, pero ante la masividad de datos y muchas actualizaciones, los árboles B-Trees tienen problemas porque tienen demasiadas actualizaciones para reestructurar el árbol. Y vamos a ver otra estructura ya más adelante, que son los LSM-Trees, que están un poquito más orientadas a tener muchísimas actualizaciones y en particular trabajar con la memoria y tratar de bajar a disco lo menos posible. Pero eso sí ya va a ser la próxima clase. Esta clase sí vamos a hablar bastante de todo lo que venimos. Vos si querés hacer alguna acotación me frenas, ¿eh? Bueno, vamos a empezar hablando de la fragmentación. Entonces, es la tarea de dividir un conjunto de agregados, recuerden que trabajamos sobre agregados, en un conjunto de nodos. En 2 nodos, en 5 nodos, en 7 nodos, en lo que fuera, ¿sí? De alguna forma yo tengo que elegir cómo dividirlos, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Primero, si no me alcanza el almacenamiento en un lado, lo tengo que dividir para que alcance sumando los lados al mismo tiempo. Y segundo, también para realizar el procesamiento. Esto está bueno, ¿sí? No solamente por un tema de que no me entren los datos, para ahí los datos me entran, pero si tengo 5 computadoras y voy a hacer alguna consulta que no se arranque por continente alguna cosa, puedo mandar los datos de cada continente a una computadora
un único continente y después entre los 5 me manden los datos y yo ya lo proceso. Entonces el tiempo más o menos se divide a un quinto, porque estuvieron trabajando 5 procesadores al mismo tiempo. Hay 2 tipos de fragmentación que, para recordar, es fácil pensar en una tabla, ¿sí? La fragmentación horizontal sería como si yo particionara una tabla por filas, horizontalmente. Este va al conjunto 1 y este es el conjunto 2. Pero lo hacemos por agregación. Entonces, ciertos agregados van a un nodo, ciertos agregados van a otro. Pero va el agregado completo. La fragmentación vertical sería como si yo hiciera por columnas, ¿sí? Ciertas columnas van a un nodo, ciertas columnas van al otro. El agregado me definirá qué es el equivalente a la columna, digamos. Realmente son atributos, pero depende del agregado, ¿sí? Obviamente, si hago una fragmentación vertical, de alguna forma tengo que meter algún enganche, algún ID, ya sea una clave natural de los datos o un ID interno que lo maneja el sistema para después, para juntarse. Si yo divido, a un nodo mando todos los padrones y al otro nodo mando todos los apellidos, después no tengo forma de saber qué apellido le corresponde, ya que no es tan sencilla como eso. Y en general se usa una combinación de ambas. Yo les digo que lo más común es que sea o horizontal o una combinación de ambas. Puramente vertical no es tan común, aunque se puede hacer. Que es una combinación como que se agarra, vamos a cambiar de color, la magia de este cosito, me agarro este pedacito para acá, este pedacito para acá, este para acá y este para acá. ¿Sí? Entonces, una parte de los agregados y una parte de los atributos de los agregados van a un nodo, para los mismos agregados la otra parte de los atributos van a otro nodo, etcétera, etcétera. Bien, ¿dudas sobre esto? Todavía son conceptos muy claros. Bueno, segundo concepto es la replicación. La replicación, queremos almacenar múltiples copias de un mismo dato en distintos nodos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo que ya habíamos dicho era repartir la carga, ¿sí? Que varios nodos puedan aceptar consultas sobre un mismo elemento, entonces no está uno siendo excedido en acceso si es un dato que se accede con mucha frecuencia. También es un mecanismo de backup. Si yo tengo varias copias en distintos nodos y cae un meteorito en uno, el otro puede seguir teniendo los datos, no perdí todos los datos, ¿sí? Y también, si se cae algún nodo, tenemos cierta disponibilidad, que es parecido. Si se cae, no porque le cayó un meteorito, sino porque un profesor pateó el cable o trajo un cable que no funciona, bueno, podemos utilizar el resto de los nodos. Como un tema de nombres nomás, sí, decime. Como dijiste que pueden estar conectados por internet, ¿puede ser que tengas internet de sede de los nodos? Sí. Puede ser en cualquier forma. En general se busca en distintas, las empresas muy grandes buscan tener nodos en distintos países que estén regionalmente o geográficamente cerca para tratar de manejar consultas de personas de los países cercanos. Bien, un tema de nomenclatura. Cuando las réplicas solamente son por backup se llaman réplicas secundarias, pero si permiten hacer procesamiento también son réplicas primarias. Eso es simplemente un tema. Yo podría tener una réplica que es solo por backup, no es que están haciendo un procesamiento de datos, o podría decirles procesar los datos, no hay ningún problema. Bueno, la replicación nos da un nuevo problema a resolver, que es la consistencia, que era, volvemos acá, tenemos fragmentación, replicación y consistencia, que es lo que tenemos aquí abajo. Que tiene que ver con lo siguiente, que ya medio que lo adelanté, puede darse una situación que por algún momento tengan distintos valores del mismo dato, ¿sí? Ese es un problema que tenemos. Bueno, no es tan complicado si es un comentario nuevo en el posteo de Messi, porque, bueno, alguien no lo ve y cuando le dé F5 por ahí lo va a ver. Si es complicado, si es un saldo bancario, ¿sí? De hecho, esto existía antes de las bases de datos. Hubo una época que los cajeros no tenían una gran comunicación entre sí, había un límite de extracción y era que vos, bueno, no era común, no que yo, pero había gente que lo hacía, que por ahí tenía, no sé, 1.000 pesos en el banco, entonces iba un cajero, sacaba 900, iba rápido al otro y sacaba 900 de vuelta y no se habían llegado a avisar entre sí y el tipo tenía de repente 1.800. Obviamente después el banco seguro que lo buscaba y no hacía pelota, pero podía llegar a pasar. Ahora ya no, ya la velocidad es tan grande que hay que hacerlo demasiado rápido. Pero bueno, hubo una época que fue así realmente. Bueno, estaba sin la flechita. Bueno, ahora sí, introducción. Vamos a empezar con el grueso de la clase. No vamos a ver todo esto en una sola clase, ¿sí? Pero vamos a tratar de darle. Tenemos clases en total. Vamos a tener 2 prácticas y 2 teóricas que van a ser medio como teórico-prácticas de ahora en más. Así que ya les voy avisando que cambie un poquito para este tema en particular. Vamos a hablar de base de datos Key Value Stores. Básicamente lo único que almacenan, en su versión más sencilla, son vectores asociados a diccionarios, como los quieran llamar, hashtag, bla, 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 en el que
hay un par clave-valor. ¿Sí? Para cada clave que esté en el sistema, tiene un único valor asociado. Es decir, no puede haber dos valores asociados a la clave nombre. Acá tenemos un ejemplo. La clave nombre tiene el valor Luis Poretti y la clave saldo tiene el valor 5100. Este es un ejemplo muy burdo, porque claramente esto no tiene utilidad porque permite almacenar dos nombres. Pero es para que lo entiendan, ¿no? El único requisito que tenemos de la clave es que tiene que ser posible de compararla por igualdad. Puede ser cualquier tipo de datos. Y como ejemplos, bueno, como ya les dije, Dynamo de Amazon, BerkeleyDB de Oracle y de Redis, por ahí ustedes lo conocen. Nosotros vamos a trabajar un poquito con esto y de vuelta un nombre de una empresa grande que es Amazon. ¿Qué operaciones tienen las bases de datos clave-valor? Bastante básicas. Insertar un nuevo par, que es un put. Eliminar un par existente, que es un delete. Actualizar el valor de un par, que es un update. Algunos tienen el famoso upsert, que es si vas a actualizar un valor que no existe, que lo cree, y si existía, que lo actualice. Y para buscar, un get. ¿Sí? Los parámetros difieren un poquito, porque el get obviamente solamente da la clave y recibe el valor cuando tanto el put como el update tienen que mandarle la clave y el valor para ponerlo. El delete también podría solamente recibir la clave. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que más simple no se puede hacer. ¿Sí? Es demasiado básico. ¿Cuál es la desventaja? Toda la lógica de cómo manejar datos y la coherencia y la integridad le queda al que está utilizando los datos. Acá no hay concepto de integridad, que tiene como ventaja que rápido. Al no tener que revisar restricciones, al no tener que hacer un millón de cosas, es rapidísimo. Pero bueno, yo lo tengo que tomar de algún lado o asumir el riesgo que conlleva el no tener algunas restricciones de integridad. Entonces, ventajas. No se define un esquema, es claramente esquemaless. No hay DDL, no hay restricción de integridad, no hay dominio, puedes poner lo que quieras. Y el agregado es mínimo, el agregado sería el par clave de valor, ¿sí? Tenemos graves problemas hoy. Bueno, nos quedamos. Vale, ahí volvemos. Y el objetivo es guardar y consultar grandes cantidades de datos, pero no interrelaciones. Si queremos usar una clave de valor para interrelaciones, van a ver que no es muy eficiente. Tenemos que nosotros armar la lógica de todo lo que sería el join o cosas por el estilo y es realmente feo. Otra ventaja es velocidad. Se prioriza la eficiencia de acceso sobre la integridad de datos. No va a estar chequeando nada. Y escalabilidad porque proveen una fácil replicación y reparten las consultas entre distintos nodos. ¿Sí? Es bastante sencillo hacer eso cuando es tan sencillo los datos que estamos guardando. Dynamo es el Key Value Store de Amazon. Ustedes quizás lo conozcan como DynamoDB. DynamoDB es algo más complicado de lo que vamos a ver ahora y usa por debajo a Dynamo. O sea, vamos a ver algo bien básico, que no sé si alguna vez estuvo abierto al público, más se lo conoce como una especie de paper, ¿sí? Que los libros lo suelen utilizar como un ejemplo. La idea es una arquitectura orientada a servicio, como dice ahí, que está distribuida en un server class que posee servidores web, routers de agregación y nodos de procesamiento. Muy burdamente, los nodos de procesamiento hacen el procesamiento, los routers de agregación le mandan a los nodos de procesamiento, procesa estos datos, mándamelo, y en base a eso, no sé, calcula, no sé, el mejor posteo por cada país. Y de alguna forma distribuyen eso. Generalmente con operatorias similares a MapReduce, que tengo entendido que ustedes ya las han visto en bastantes materias. Igual vamos a hablar más adelante un poquito de eso. Utiliza un modelo de consistencia llamado consistencia eventual, ya vamos a ver qué es, ¿sí? Y es totalmente descentralizado, carece de un único punto de falla. Es decir, si algún servidor se cae, de alguna forma, vamos a ver cómo, todo se soluciona en un ratito. Bueno, ahora vamos a hablar de hashing consistente, vuelvo un poquito para atrás. Fragmentación hablamos, replicación hablamos, vendría la parte de hablar de búsqueda local, ¿sí? Que es cómo pensar en cómo buscar en qué nodo está un dato en particular. Porque tiene que ver también con la fragmentación, porque obviamente cuando lo fragmente lo tengo que ubicar en el nodo donde después lo vaya a buscar. O sea, como que medio está relacionado. Y ahora sí tengo que meter un alt tab, pero por supuesto no tenía el notepad abierto. Vamos a hablar de nuevo. Ahí. Bueno, imagínense que yo soy muy exitoso y empiezo a tener muchísimos alumnos y quiero cargar las notas y de repente me doy cuenta que esta computadora no solo no le anda el HDMI, sino que el disco se le llenó. Entonces digo, bueno, vamos a empezar a utilizar 3 computadoras. Entonces, ¿qué podríamos decir? Bueno, vamos a particionar los datos de los alumnos y las notas en los 3 discos rígidos para que entren. Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, acá van las notas de los alumnos que terminen, por ejemplo, en 0, 1 y 2. Acá en 3, 4 y 5. Y acá en 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Podríamos decir eso. Entonces, como que más o menos dividí. Bueno, ustedes me dirán, no, pero qué sé yo, por ahí hay muchos alumnos que tienen el padrón que termina en 0 y pocos que terminan en 7, quizás no lo estás distribuyendo de la mejor forma. Algunos me van a decir, mira, aplicale un hash al padrón, ¿sí? Que sería la clave, hash de padrón.
clave de hash, no es que la nota se identifique únicamente por padrón. Aplicar un hash al padrón. Esto te va a volver un número muy grande, ¿sí? Le aplicás mod 3, ¿sí? El resto de dividir por 3, entonces esto te devuelve un número entre 0, 1 y 2, ¿sí? Si esta función de hash distribuye bien los datos casi de forma random, entonces vas a tener, sí, un tercio de los datos que van acá. Un tercio de los datos, el hash le va a dar 0, un tercio 1, otro tercio 2. Entonces acá vendría el de 0, acá vendría el de 1 y acá vendría el de 2. Entonces está un poquito mejor distribuido, ¿sí? ¿Acá me siguen? Bien. ¿Qué problema tiene esto? Como hash, o sea, a largo, te sirve para separarnos, pero no te sirve como mapa como tal, solo estás separando entre grupos. Y no me sirve para, no te llego a escuchar lo que dijiste. Para tener los datos como tal, no tenés un diccionario con todos los datos que tenés. No, bueno, eso después lo tengo que manejar en cada uno, va a tener que tener alguna estructura interna. Y para consultar lo puedo hacer. Si yo quiero buscar las notas de un alumno en particular, le aplico el hash, si me da 1, lo vengo a consultar acá y va a estar acá las notas siempre. Ahí va, ese es el problema. Eventualmente se me va a llenar porque sigo teniendo éxito y digo, bueno, voy a poner una nueva computadora. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de mod 3, hacemos mod 4. Y los que tienen 3 van acá. Perdón, sí. Bien, tengo que rehashear, yo lo repito porque así queda en el video, no es que no te esté escuchando. Tengo que rehashear todos los valores anteriores porque el padrón 0 cae acá, pero el padrón 0, 1, 2, el 3 que caía acá, porque 3 mod 3 da 0, de repente tiene que pasar a caer acá, porque 3 mod 4 da 3. Entonces tengo que empezar, cuando agregue un servidor, a redistribuir todos los datos, y eso es una porquería. Si muy poquitos datos, se va a dar la casualidad de que mantengan el mismo valor de hash cuando era mod 3 que mod 4. Pero la gran mayoría los voy a tener que redistribuir. Bueno, ese es el problema que tiene un esquema tradicional. Para solucionar esto viene el hashing consistente, que no tiene nada que ver con la consistencia de datos que vimos antes, ¿sí? En esta materia no hay nada menos consistente que la definición de consistente. La vamos a utilizar para distintas cosas. Hashing consistente, olvídense de todo lo otro, hace una algoritmia para tratar de redistribuir lo menos posible los datos cuando hay varios nodos que se utilicen. Yo lo voy a explicar de una forma no algorítmica, pero me imagino que ustedes lo pueden hacer de una forma algorítmica. Imagínense que la función de hash da valores entre 0 y 2 a la n menos 1, que es lo más común, ¿sí? Tenemos una función que de eso, porque básicamente la función de hash me llena una cantidad de bits, con lo cual tenemos eso. Bueno, imaginemos que es 8 para un ejemplo sencillo, porque realmente esto es mucho más grande. ¿Qué hace la función de hash? Imagina un anillo que arranca en el 0 y termina en lo que sería el 255 si fuera 2 a la 8, ¿sí? Imagínenselo que va como las agujas de reloj, que no sé si las conocen ustedes las agujas de reloj, pero bueno, tienen este sentido hacia allá, ¿sí? No lo sabe, no lo sé, son muy jóvenes y mi hija, por ejemplo, no conoce las agujas de reloj. Entonces, no sé en qué momento se da el quiebre, pero está más cerca entre ustedes y mi hija que entre ustedes y yo, seguro. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? Imagínense que tenemos varios servidores. Bueno, de alguna forma al servidor le vamos a asignar también un número entre 0 y 2 al n-1. Puede ser hasheando el IP, puede ser fijando yo el número en particular. Hasta algunos dicen, mira, si hay un servidor que es muy bueno, lo puede hashear 2 veces y que tenga 2 apariciones en el anillo. Hay distintas técnicas. De alguna forma, no sé. Imaginemos que ella hasheando el IP y vamos a agregar 3 servidores en color verdecito. Entonces, un número entre 0 y 255. 7. El primer servidor estaría, por acá, le voy a llamar servidor 1 o RA en N1, nodo 1, que era 7, dijimos, ¿no? Acá está un número más grande, está entre 6 y 255. 70, bueno, el 70 creo que estaría por acá, ¿no? Bien, voy a dar uno yo un poquito más grande, vamos a ponerle 200, que estaría por acá. ¿Sí? Este sería el nodo 2, y este sería el nodo 3. ¿Sí? Y por ahora nos quedamos acá. No tienen por qué ser creciente. Este podría haber sido el 3 y este el 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer hashing consistente de una forma bastante sencilla? Me va a decir, cambiate color, ahí está. Ahora voy a empezar a poner los datos, ¿sí? Cuando viene un dato, le hashea la clave, y esa clave también le va a dar, ese hasheo de la clave le va a dar un valor entre 0 y 2 a la n-1. Entonces, por ejemplo, viene un dato y el hash, asumamos que le da 170. El 200 me quedó muy abajo, perdón. Vamos a ponerlo más arriba porque no va con el círculo, ¿no? Porque esto es, acá estaría el 128 y acá estaría el 192, ¿no? Sí, acá, ¿lo estoy diciendo bien o no? Por ahí estoy fallando. Bien, entonces el 64 estaría ahí. Bien, entonces vamos a ponerlo bien porque lo hice horrible.
Este sería el 200, dijimos, que es el nodo 3. Y este 70 en realidad estaría por acá. Nodo 2, 70, porque acá está el 64. Yo les dije que eran los peores dibujos, ustedes no me creyeron y se lo demostré. Ahora sí me gusta un poquito más. Bien, dijimos que no se iban a hacer rojo. Acá, bueno, el valor 100 llega, ¿sí? Caería acá en el anillo. Bien. ¿En qué servidor se va a guardar ese 100? En el próximo nodo que encuentre yendo a las agujas del reloj. Entonces el 100 va a ir al nodo 3. Viene otro valor, pongamos el 50, que caería por acá. Va a ir a este nodo. Viene otro valor, el 200. Bueno, justo 200, vamos a ponerle 205, que estaría acá. Va a venir a este nodo. Este le dije 50 y a este le dije 200. Es circular, exactamente. Entonces, siguiendo las agujas del reloj, el primer nodo que encuentra, ahí se almacena cada dato. ¿Y cómo se busca un dato? Bueno, si yo estoy buscando un dato cuyo hash es 190, seguro que está en el nodo 3. Hago el mismo procedimiento, y llego al nodo que le corresponde. Obviamente, el programa en sí no es que hace un anillo de alguna forma, no sé, con nodos linkeados en memoria, es el no, lo resuelve de una forma más eficiente, pero el concepto es este. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A veces quiero tener réplicas de los datos. Bueno, ¿qué es lo que se suele hacer? Lo toma no solo el primer nodo, sino también el siguiente. Entonces, este 100, el primer nodo que lo toma es el N3 y el segundo que lo toma es el nodo 1 que está acá con valor 7. Este 50 lo toma el nodo 2 y el nodo 3. Y este 205 lo toma el nodo 1 y el nodo 2. Sí, si quiero replicar, es bastante sencillo. Sigo hasta encontrar n nodos, donde, de acuerdo a la cantidad de réplicas que tiene. Si quiero 5 réplicas, bueno, los siguientes 5 servidores lo van a almacenar. Y entonces también es fácil buscarlo, porque lo puedo buscar en cualquiera de los siguientes 5 nodos que quiera ir. Si yo de alguna forma sé que alguno está siendo muy solicitado, lo mando al siguiente. ¿Hasta ahí venimos bien? Bueno, la gran... Sí. Sí, ahora vengo por qué va a ser fácil el rehasheo. Hasta ahí va. Bueno, vamos a agregar algún nodo más. Imaginemos que agregamos acá el 170. También va a caer en el nodo 3, ¿no? Bueno. Ahora imaginen que aparece un nuevo nodo. Lo hasheo y me da 150. Acá pasamos a tener... No, en verde era. Soy un desastre. Perdón, chicos. Pasa que cuando rehaga la filmina lo voy a hacer con ejemplos más lindos. 150. Nuevo nodo 150. Este nodo nuevo de 150, ¿qué datos tendría que tener? Imaginemos que no hay réplica. Si no hubiera réplica, tendría que tener todo este conjunto de datos que iban entre el nodo 2 hasta su propio valor. Entonces, cuando aparece este nodo, lo único que hay que hacer es decirle al nodo 2 todos los valores que tengan entre tu valor, que no tengo por qué saber cuál es, y mi valor, que es 150, mándamelos a mí. Y al nodo 3 le dice, che, todo lo que tenía de 150 hasta el 200 son tuyos, pero los anteriores me los manejo yo. Entonces este nodo los puede dejar de utilizar, queda el espacio disponible para ser pisado por otros datos que vienen. Y lo único que tuve que ubicar, entonces, son todos los que estaban en este pedacito de los... El nodo este de acá ni se enteró. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Funciona, obviamente. Hay casos muy border que puede no funcionar. También si lo hasheo y me queda justito acá, como que es muy pequeñito el espacio. Por eso digo que no siempre se toma el hash de una, porque a veces te da eso y lo querés cambiar de alguna forma. ¿Sí? Si hubiera réplicas, el algoritmo es un poquito más complicado, pero no es tan terrible, ¿sí? Vamos a borrar todo esto al diablo y vamos a imaginar que tuviéramos réplicas de 2. Vuelvo a hacer el circulito. Imaginemos que acá tenemos el nodo 1, acá el nodo 2, acá el nodo 3, y por acá el nodo 4, y acá el nodo 5, ¿no? Y viene y se mete el nodo 6 acá, ¿bien? Sí. ¿Tiene algún sentido el agregado de un nodo? O sea, sí. ¿se agrega a cualquier lado o si se llena el nodo 4, bueno, agrego uno? Bien. A eso voy. Algunos te permiten vos definir dónde lo querés agregar y justamente es para los casos que vos decís. Si agrega hay un nodo que está muy complicado, lo voy a tratar de meter en la mitad entre ese nodo y el anterior para que maneje. ¿Sí? Ahí ya depende mucho de cuál de hashing dinámico decís utilizar entre muchas de las versiones que hay. O sea, hay implementaciones que... Sí.
son las triviales, generalmente no son las comerciales. Las comerciales están más orientadas a lo que decís vos, de alguna forma permitírmelo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa si tuviéramos réplica de estos datos? ¿Sí? Primero, antes N4 era el primario de todo este sector de acá, ¿sí? Antes N4 era el primario de todo el sector. Este cosito de acá pasa a ser de N6. Entonces, N6 le dice a N4, mandame todos estos datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la primera parte que hay que hacer. Y N5, toda esta parte que estaba acá, caía en N4 y N5 como réplica, ¿no? Bueno, N5 ahora también tiene que darse cuenta de que ya no es réplica de todo esto, sino de solamente este pedacito de acá. O sea, N5 se tiene que olvidar también de esta partecita, ¿sí? Al mismo que N4 se la podría ya olvidar. Pero N4 no tanto, porque N4 también es réplica de esto ahora. ¿Sí? Ahora, este dato pasa a ser el primario N6 y el N4 es réplica. Entonces, en realidad, N5, este pedacito que está acá, ya no lo maneja más. ¿Sí? N4, que antes tenía este grande y este de acá, tiene que olvidarse, en realidad, de este pedacito de acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense que el olvidarse no es lo complicado. Lo complicado es tener que mandar los datos, ¿sí? Y el mandar los datos, bueno, N6 también tendría que de alguna forma ser réplica de los datos que están acá, que los tenía N3. Bueno, N3 también le va a mandar esta partecita de acá para que sea réplica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay un algoritmo obviamente bastante sencillo, pero el tipo ya sabe con quién se tiene que comunicar, porque lo puede saber en base a la tabla que le dice qué hash tiene cada nodo. Esa es una tabla que tenemos que tener en algún lado, cada nodo qué hash tenía, y en base a eso sabe a quién es pedirle. Pero este pedazo de acá, por ejemplo, a N6 no le va a llegar de ninguna forma. Entonces, nunca va a haber un tráfico de todo esto que venía acá hacia N6. Simplemente en la localidad y en base a cuántas réplicas hay. Lo importante es que de alguna forma termine quedando todo igual, que cada nodo sea el primario de los datos que venían antes y el secundario de los N que venían antes en base a la cantidad de réplicas que tenía. Bien, esta burda representación termina aquí. Por suerte en las filminas lo tenemos de una forma un poquito más linda. Esperen que ya te doy. ¿Sí? Pero no estaba tan explicado todos los casos, yo lo expliqué un poquitito más, pero creo que el concepto en sí se entiende. Pero la regla es que un par clave-valor se replica en los n servidores siguientes a hash de k. ¿Sí? Hago el hash, me cae en alguno y lo replico en los n servidores siguientes. Sí. ¿Eh? El PowerPoint tiene un libro de hashing. Este es el primero, sí. Creo que dijiste lo de agregado en el anterior. ¿Acá? Dijiste sobre el agregado muy rápido al fondo. Se hashea la clave del agregado. En clave valor, el agregado es una clave valor. Si fuera la publicación de Messi con toda la foto, lo que hasheó es el ID de la publicación. ¿Sí? Lo que me permite distinguir entre distintos agregados, que generalmente es la clave de lo principal del agregado. No me acuerdo dónde lo dije, pero... ¿Acá? El agregado es mínimo y está limitado. El agregado es mínimo, está limitado al par. Esto es en clave de valor, no tiene nada que ver con hashing distribuido. Tiene que ver con que en base a datos clave de valor, cada agregado es simplemente una par clave de valor. Es lo mínimo que tenemos. Es simplemente eso. Y es muy difícil encontrar un agregado menor, porque sería solo una clave y no tiene tanto sentido guardar solo una clave. El agregado en base al concepto de qué es lo que grabamos. Si el agregado completo tiene que replicarse en cada nodo, no se puede de alguna forma perder, salvo que, bueno, hablemos de una partición vertical en la cual sabemos cómo se está particionando en particular. La idea es que es como una unidad de dato que yo voy a ir a buscar. Cuando se cae un nodo, ahora vamos a verlo, perfecto. Sí. Justo ahí en esa diapositiva, Sí. que dice que n representa la cantidad de bits del resultado. Sí. Del hash. El hash me da un valor entre 0 y 2 a la m-1. Nosotros éramos 8 bits, por eso iba entre 0 y 255. Pues sí, este de acá, ¿no? El que estoy marcando. Sí. Si usa una función de hash que igual a lo que sea, puede ser 64 bits, puede ser la cantidad que vos quieras. Si el tamaño es muy grande, tu tabla de hash va a ser también muy grande. Bien, ahora sí, ¿qué pasa cuando se cae un nodo? Bueno, si no tenemos réplicas, estamos sonados. Ahora, si se cayera este nodo 191, ¿sí? Los datos primarios del nodo estaban acá, ¿no? Y estaban replicados en este otro nodo. Si este nodo tenía sus primarios como este era para el 254, este era el primario, y este eran los datos secundarios. Entonces, este nodo ya tenía los datos secundarios. Bueno, este nodo cuando detecta, pingueando cada cierto tiempo, que el nodo 191 se cayó, el 254 dice, bueno, yo tenía este secundario, este primario, yo paso a ser el primario de estos dos datos. Entonces, puedo empezar a responder consultas sobre estos datos. Y además,
voy a empezar a pasar a ser el secundario de estos datos de acá. Porque ahora todo este sector es mi primario y este es el anterior secundario. Con lo cual se empieza a comunicar con este nodo que tiene esos datos y le dice, mandándomelos. Pero por más que tarde bastante este envío de datos, igual se pueden resolver las consultas, porque todo este rango de datos lo tiene este y todo este rango de datos lo tiene este. Quizá tendrán más carga, pero no se perdió la capacidad de resolver ninguna consulta sobre los datos, ni se perdieron los datos. Sí. Hablaste de copiar mucho y que se trata de reducir y optimizar. Entonces, cuando agregan un nodo, por ejemplo, solo copia de atrás, no mira a lo de adelante que se borraron. A los de adelante dice borrar y copia los de atrás, pero también tiene que haber una distribución en base a quién pasa a saber que ya pasa a ser primario o secundario de otros datos. Tiene que pedir los del anterior para que sea el primario y los del anterior para que sea secundario. Que también se lo puede pedir el anterior si también tiene una copia o no. Es muy difícil decir a quién se lo va a pedir. Por ahí le pide una porción a cada uno, por ahí se lo pide todo a uno para que una conexión ya vaya. Ahí ya depende muchísimo de la topología de la red, de la distancia que hay entre nodos, es bastante complejo. Y acá copia del borró. Acá, cuando se borró, si tenías réplica, no necesitas copiar nada para seguir respondiendo consultas. ¿Sí? La réplica que yo tenía ya pasa a ser mi primario. Y de a poquito empieza a copiar del anterior para poder tener la copia de seguridad. Porque si se cae este de acá, estos secundarios ya no tienen una réplica inmediatamente. Entonces necesitamos que tenga la réplica. Si justo tenemos la mala leche que también después se cae esta, ahí sí sonamos. Pero la idea es que los dos servidores no se caen seguido tan consecutivamente. Entonces, empieza... Se cae, no sé si se borra. Si se cae o si se borra también. Si explota, no hay problema. Pase lo que pase. Sí. Si se cae y vuelve, puede servir. Cuando vuelve a decir y se vuelve a distribuir. Si explotó y no sirve más, bueno, el anillo empieza a manejarse como que dejó de tener este nodo. ¿Sí? Entonces, de vuelta, a este nodo también pasa a hacerse cargo de estos como secundaria. Y este nodo de acá, el que le sigue al 254, que tenía esto como primario, y antes tenía solo este pedacito como secundario, ahora tiene que tener todo este pedazo más grande como secundario. Entonces también tienen que empezar a comunicarse entre sí los datos. Pero este nodo que estaba acá no se afecta para nada. Sigue teniendo a esto como primario y a esto como secundario. Entonces, de vuelta, ante la caída de un nodo, son poquitos los que se tienen que manejar entre sí los datos. Y esto todo se hace de forma transparente. Hay alguien que está pingueando, o mismo los nodos entre sí se están pingueando, y apenas detectan que alguien se cayó, se comunican con el nodo anterior y dicen, hubo problema, empezá a mandarme los datos cuando pueda, y ya se hace cargo de una. Sí. Se caen muchos a la vez. Sonaste. Si se caen muchos a la vez, sonaste. Pero bueno, es así. Si cae el meteorito en dos lados a la vez, listo, fuiste. En general, digamos que la probabilidad de que caiga un nodo se espera de que sea baja y la probabilidad de que caigan dos nodos consecutivos se espera que sea demasiado baja. O sea, bajo que caiga uno. Mucho más bajo que caigan dos en particular en el mismo momento y totalmente más bajo que sean consecutivos. Obviamente depende, si tenés nodo aumenta bastante más, ¿no? Pero si tenés 25 ya no hay tanto, no es tan probable que justo le pase a dos seguidos. Y si no, bueno, tenés eso de la noticia del diario que se cayó WhatsApp, LinkedIn, Twitter. Hoy se cayó, bueno, seguro que cayeron dos meteoritos en dos nodos distintos y por eso fue el problema. Oh, qué terrible. Claro, para ustedes es como la debacle, yo ni me entiendo. No puedo ver videos de gatos en TikTok, qué cosa terrible. Bueno, para cerrar un poquito la introducción, nos queda un poquito de tiempo antes del break, vamos a hablar del tema de la consistencia. Este tema es medio polémico, es complicado de entender y no les va a gustar lo que les voy a contar, pero se lo tengo que contar igual. Bueno, cuando replicamos los datos, ¿sí? Empezamos a tener varios servidores con los mismos datos. Es lógico de que no le van a llegar los datos al mismo tiempo, con lo cual voy a empezar a tener distintos estados de la base de datos, ¿sí? Desde el momento en que a un servidor le llega un cambio y ese cambio no le llegó al otro servidor, si yo hago una consulta al primer servidor que le llegó el campo, voy a recibir una respuesta distinta a la que tiene el segundo servidor. Entonces, esa es la gran problemática que hay de fondo. Empezamos a tener varios estados de la base de datos, cómo los manejamos entre sí, ¿sí? Bueno, y el tema se parece a transacciones, pero no es realmente transacciones. Van a ver como que hay un parecido, pero créanme que no tiene que ver con lo mismo. El tema es lo siguiente. Va a haber distintos procesos, que imaginemos que cada proceso está en cada nodo, que hace instrucciones de lectura y de escritura. Bueno, está bien. ¿Sí? Los procesos están en distintas máquinas, pero no es que sea una transacción. ¿Sí? Cada proceso es independiente de sí mismo, ¿sí? de los otros, perdón. Pero cada uno tiene que hacer lecturas y escrituras.
¿Y qué es lo que nos gustaría? Nos gustaría que tuviéramos una consistencia secuencial, que voy a enunciar lo que es. El resultado de cualquier ejecución concurrente de los procesos es el equivalente al de alguna ejecución secuencial en el que las instrucciones de los procesos se ejecutan una después de otra. Entonces, imagínense que hay varios nodos y cada uno recibe reads, writes, etcétera, y se comunican entre sí. Lo que yo quiero es que al final lo que vio cada persona sea equivalente a si hubiera habido un teórico único nodo y en algún orden recibió todas estas órdenes de escrituras y de lecturas. Es decir, ¿qué es lo que yo no quiero? Yo quiero que si yo le saco plata a él y me doy plata a mí, ¿sí? Y lo hacemos en distintos nodos, yo no quiero que nunca alguien vea a mi cuenta con la nueva plata ingresada sin que haya visto que a él se le sacó la plata. No debería pasar. Debería verlo en el mismo orden. ¿Estamos de acuerdo? Pero no porque es una transacción. Piénselo como operatorias distintas. No tiene por qué ser la misma operación. Que está acá escrito en la atención. No queremos decir que el proceso se ejecute uno después de otro. No sabemos en qué orden se ejecuta. Lo que sí queremos es que una instrucción no comience hasta que otra no haya terminado de aplicarse en todas las réplicas. Porque la única forma de garantizar eso es que para ver la lectura de los saldos, ¿sí? Las dos instrucciones, la de sacarle plata y la de darme plata a mí, se hayan ejecutado en todos los nodos en el mismo orden. ¿Sí? Esa es la única forma de garantizar de que nunca alguien vea que primero yo tengo plata sin que alguien a él se la haya sacado. Si llega primero la orden de a Lucas se le sumó plata antes de la de a él se le sacó plata, va a haber lo que yo no quiero que pase. Entonces necesitamos que de alguna forma las instrucciones no comiencen hasta que las otras no hayan terminado de aplicarse. ¿Sí? Y de vuelta, estamos hablando de un hipotético orden global. No es que existe un orden global ni que lo vamos a forzar con bloqueos ni nada. Olvídense de eso. Bueno, garantizar la consistencia secuencial es muy complicado porque requiere de muchísima coordinación con los nodos, requiere de muchísimas esperas y tenemos que esperar, no, para que todavía no se llevaron los datos a todos los nodos. Bueno, ahora sí puedes consultar. Es un quilombo. Pero bueno, existe, la vamos a enunciar y vamos a imaginar que tenemos tres procesos. En un nodo, el proceso 1 hace una lectura de un ítem B y recibe el valor 12, hace una lectura del ítem A y recibe el valor 3, y hace una escritura del ítem A y recibe el valor, y graba el valor 20. En otro proceso, el 2, hace una lectura de A, graba 30, lee B, graba 12, lee D y recibe 12, graba en A un 3 y graba en B larga un 8. Y un proceso 3 lee en A un 20. Olvídense esto de abajo porque antes tenía como un timing las diapositivas, pero bueno, no lo pudimos hacer para esta vez. Esto por ahora ignórenlo, ¿no? Entonces, queremos ver si estos tres procesos con sus órdenes locales se corresponden con algún orden hipotético global en el que esto hubiera podido pasar. Y es importante saber que el valor inicial de A era 30 y el de B era 12. Entonces vamos a ver si esto puede haber pasado de alguna forma. ¿Sí? Cada orden local se tiene que mantener. Los órdenes globales pueden ser distintos. Entonces, por ejemplo, este read de B de 12 podría haber pasado. Pero no puede ser que lo primero sea este read de A de 20 porque A valía 30. Entonces, el proceso 3 no puede haber venido su instrucción antes que alguna de las P1, P2. Entonces, ¿cuál le gusta que hagamos? ¿Esta o esta? El de 12, bien, para cambiármelo de abajo. Entonces, lo primero que tiene que haber venido es read 1 de B, 12. Y lo tacho. Este de read de A de 30 no puede venir. Este read de A de 20 no puede venir, con lo cual tiene que venir después este read de A de 30. Read de A, read del proceso 2 de A, que lee. Entonces, estoy viendo si puedo ordenar todas las instrucciones de los distintos procesos en un orden hipotético global, en el cual los valores que leen correspondan con lo que tiene y que cuando grabe se actualice y todas las lecturas vengan sobre eso, ¿sí? Este no lo puedo hacer, necesito hacer sí o sí. Este sería un read de 2, de B, de 12. Este sí o sí puedo hacerlo. Bueno, ahora viene este write de A 30, write 2 de A, graba 30, no, 3, con lo cual esto pasa a ser 3, no 30. Podría venir este write, pero por las dudas vamos a esperar y hacer este read por si la idea es tratar de hacer los reads antes por las dudas que alguien me lo pise. Este read de A de 30 podría venir, read 1 de A de 3, perdón, no de 30. Y ahora, bueno, o grabo este 20 o grabo este 8. Lo que todavía no puede venir es esta lectura de 20. Me da igual realmente el orden porque después no se utiliza más el B. Podemos poner el write 1 de A 20, write 2 de B 8 y ahora sí el read 3 de A 20. ¿Sí? Fíjense que no es exactamente igual al de abajo. No tiene por qué haber un único orden hipotético global. Pero bueno, en este caso encontramos al menos uno, de hecho tenemos otros dos acá, con lo cual se mantuvo acá una consistencia secuencial. ¿Cómo? No lo sabemos, pero se mantuvo. ¿Sí?
Acá vamos a ver un ejemplo en el cual no podemos mantener una consistencia secuencial. Acá siempre doy estas filminas que no me graba los valores que son los mismos los iniciales. A30 y B12. Lo voy a poner acá con mi letra maravilloso. A30 y B12. Entonces, este no lo puedo hacer. Este sí lo podría hacer, un read A de 30. Este read de B de 12 lo puedo hacer. Sigo sin poder hacer ni este read de 8 ni este read de 20, con lo cual tiene que grabar un 3 en A. Vamos a modificarlo al valor 3. Este read de 30 no puede venir, este read de 20 no puede venir, tendría que venir un write de B de 8. Ahora solamente puede venir este, read de B de 8. Y ahora tendría que venir un read de A de 30, pero ya no vale 30 veces, con lo cual este no puede ser y este no puede ser. Bueno, acá falló algo. Acá, ¿qué es lo que es probable? Que haya fallado, que este nodo en particular recibió este write sin haber recibido el write anterior. Y ahí se rompió la consistencia secuencial. Este de algún modo se perdió, llegó el write de 8, entonces pudo leer un 8, pero este 30 que está leyendo sería incorrecto, porque si leyó un 8 también tendría que haber leído un 3 en A. Entonces, en esta ejecución algo falló y no hubo consistencia secuencial. Entonces, de vuelta, estamos viendo si hay o no consistencia secuencial, no estamos diciendo cómo hacerlo. Es complejo hacerlo, generalmente implica esperar, implica tener algún tipo de reloj global que permita de alguna forma saber qué operación vino antes, si son varias, es bastante complicado de hacer. Y como es bastante complicado, en general no se hace. ¿Sí? En general, las bases de datos distribuidas dicen, bueno, no vamos a tener consistencia secuencial. Vamos a buscar un tipo de consistencia un poco más relajada, un poco más laxa. ¿Sí? Pero bueno, ¿se entendió? Analizar si tiene o no consistencia. Yo no lo dije antes, pero por ejemplo, hash inconsistente puedo llegar a tomar, puedo dar algunos hash de servidores, de nodos, y que ustedes me digan cómo se tiene que redistribuir todo. Modelo de consistencia puedo llegar a también algo de este estilo. Darle algo de este estilo, decir qué tipo de consistencia tiene, si tiene secuencial o no. La consistencia causal, esta siempre digo mal, la consistencia causal es un poquito más relajada que la anterior, pero tiene algunas propiedades interesantes. Lo que sí es la más complicada de entender. Cuando hay consistencia causal, lo que buscamos es únicamente eventos que puedan estar causalmente relacionados. ¿Y qué es un evento causalmente relacionado? Decimos que un evento B fue influenciado por un evento A, si es que requerimos que todos vean al evento A antes que el evento B. Ahí es cuando decimos que hay una influencia entre los dos eventos. Y en general lo que buscamos es esto, que un proceso escriba un ítem X, que P2 lea ese ítem X y escriba otro ítem Y. ¿Sí? Hay un proceso que escribe un ítem, otro lee esa escritura y escribe otro ítem o el mismo. Y no tiene por qué ser distinto de X. Pero lo importante es que esta escritura puede haber estado condicionada por el valor que leyó de X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, yo a un cliente lo cambié a Premium y alguien le dio un préstamo a ese cliente porque era Premium. Entonces, cuando alguien lee algo que otro proceso escribió y en base a eso escribe algo, empezamos a tener que están causalmente relacionados y necesitamos que todos lo vean en el mismo orden. No puede alguien ver primero el préstamo del cliente sin haber visto que ese cliente lo pasaron a ser Premium. Solamente esos queremos que estén en orden. Otras cosas no nos molestan. Si no hubiera escrito el ítem Y, no hay problema si leyó la nueva versión o la vieja versión, no nos interesa. Pero nos interesa cuando una lectura implica haber hecho un cambio en particular. De vuelta, de forma muy burda, a mí no me preocupa tanto si dos personas escribieron un comentario de Instagram en la foto de Messi y una los ve en distinto orden. Esa parte realmente no me interesa. Ahora sí, me interesa que no me venga la respuesta de un comentario sin tener el comentario anterior. Muy burdamente para que entiendan el concepto de qué es lo que estamos buscando. Entonces, dos eventos que no están causalmente, voy a decir mal siempre, correlacionados, se dice que son concurrentes y no es necesario que sean vistos todos en el mismo orden. Pero sí los que están causalmente relacionados queremos verlos en el mismo orden. De vuelta, dos escrituras que están potencialmente causalmente relacionadas, qué linda forma de escribirlo, deben ser vistas por todos en el mismo orden. Entonces, tiene que haber dos escrituras y la segunda escritura tiene que venir después de haber leído lo que escribió la primera, para que haya este tiempo. Bueno, analizamos esta situación, ¿sí? Fíjense que tenemos valores iniciales distintos, A5, B7 y C9. Fíjense que la escritura de A5 no la lee nadie. La escritura de B10 solamente la lee el mismo proceso y no escribe nada más. Y la escritura de C20 la lee P1, pero tampoco escribe nada más. Entonces acá no hay ningún problema. Esto tiene una consistencia causal. Si bien por ahí quizás no tiene consistencia secuencial. Se lo dejo para ejercicio, que se fijen si hay alguna forma secuencial de generar esto. Van a ver que no, de hecho lo dice acá abajo. Pero esto lo estaríamos aceptando. ¿Por qué? Porque no es tan grave que lo haya visto en distintas formas, porque no escribió nada en base a eso. Fueron simplemente lecturas.
Había un estado medio intermedio que no es tan justificable, pero no aportó nada en ese momento. Y acá tenemos un ejemplo en el que tampoco tenemos consistencia causal, dije, lo iba a decir mal. No sé por qué Mariano acá le metió un tab, creo que como para que se vea que este read es el read acá, pero la idea es que podría haber sido también acá, digamos, o sea, los tiempos locales no tienen por qué estar puestos del mismo modo al tiempo global, pero bueno, acá sí tenemos un tema. Acá hay una lectura de A que leyó lo que grabó el P1. P2 leyó lo que grabó P1. Y escribió algo, escribió un 3. Entonces, todos los otros procesos tienen que ver primero el write de A de 20 y el write de B de 3. Sin embargo, fíjense que acá el proceso 3 lee en B un valor 3, con lo cual leyó este write, pero en A lee el valor 5, que era el inicial que tenía. No leyó este write. Entonces acá no tenemos consistencia causal. ¿Se entiende? Es un poquito más complicado que el anterior definitivamente. Pero para ver si hay una consistencia causal, lo que tengo que hacer es ver cuando un proceso leyó algo de otro proceso y escribió algo, los otros procesos tienen que haber visto esas escrituras en ese orden. ¿Estamos de acuerdo? Estas dos escrituras tenían relación causal, esta de acá y esta de acá, porque hubo una lectura en el medio, con lo cual todos los otros procesos tienen que verlas en este orden. Si vieron el write de B3, también tienen que haber visto el write de A20. O sea, las opciones es o ven 5 y 7, o ven 20 y 7, o ven 20 y 3. No puede verlo de otra forma. Y acá, como estamos viendo, el proceso 3 lo vio de una forma distinta. Entonces, esta ejecución no tiene consistencia causal. Pero la consistencia causal tampoco era tan sencilla de mantener. Entonces, ¿a qué se llegó? A la solución más sencilla. Consistencia eventual, que se las voy a desear lo más criollo posible. En algún momento las cosas van a estar bien. Eso es básicamente lo mental. El modelo de consistencia eventual dice que en la mayoría de los sistemas reales son muy pocos los procesos que realizan modificaciones o escrituras. En general son más las lecturas, salvo procesos de analytics que quizás no están consultando a todas las personas al mismo tiempo, sino ciertas pocas personas que hacen reportes. En general hay muchas más lecturas que escrituras. De hecho, Instagram probablemente hay muchas más lecturas de un post que post creados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si realmente no viste el último dato de las últimas actualizaciones? Nada, dale F5 y en algún ratito ya va a estar todo bien. ¿Cuántas veces recargaron un carrito de compras? ¿Que agregaron algo? No. No se agregaron. Más de 0 menos de 100. Bueno, No. pero el sistema no fue consistente, tuvieron que hacer F5 en el medio. A nadie le molestó demasiado. No le molesta, claro. Bueno, de hecho, eso es algo que Amazon, de hecho, Ahora, cuando empezó con Dynamo, venía a decir. Después de 15 segundos no se actualiza el carrito. Vale. ¿A qué preferimos? Ponele que yo estoy comprando algo, ¿no? Elegí 10 libros de Amazon, porque en esa época Amazon vendía solo el libro. Y cuando voy a pagar, están solo 9 de los 10. Uno no dice, Amazon anda mal, dice, me olvidé, no le di bien el clic. Volvés atrás, le das bien el clic, volvés y ya está. Ahora, si cuando yo voy a pagar tarda 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos porque está analizando la consistencia, y yo por ahí dije, no lo compro, no, me quedo con la plata y le cancelo. Bueno, ¿qué prefiere Amazon? Esa es la forma y por eso también, de hecho creo que el carrito comercial fue por lo que surgió originalmente. El video. Incluso cuando das cuenta y pagas, escuché, pero yo no quería, si acá te sale 9, pero... Y vas y lo compras de vuelta, no es tan terrible. Y si no lo querías, perdieron solo una de las 10 ventas, no las 10. Es mejor comprar 9 que no comprar ninguna. Totalmente. Entonces, bueno, en base a eso está basado el modelo de consistencia eventual. Quizás si un banco tuviera distribuidas todas sus transacciones, no le gustaría tanto el modelo de consistencia eventual, pero en la gran mayoría de los datos masivos no es tan importante. Entonces, toleramos un grado bastante más alto de consistencia siempre que de algún modo, en algún futuro hipotético que deje de haber escrituras, los datos pasan a estar en un estado de consistencia. Es decir, todos los nodos en algún momento van a tener el mismo valor. Aceptamos que por un ratito no estén todos los nodos con el mismo valor. Entonces, mientras que no se produzcan modificaciones por un tiempo suficientemente grande, eventualmente todos los procesos verán los mismos valores. De ahí surge la consistencia eventual. Entonces, básicamente lo único que buscamos es que en algún momento a todas las réplicas lleguen a ser consistentes aguantando los mismos valores. Pero aceptamos que haya un pequeño momento en el medio, si ese pequeño dependerá de cuántas escrituras que hay, en el cual no es consistente los datos que tenemos. ¿Vos levantaste la mano? Sí, por supuesto. Depende de la empresa, tiene que gestionar qué significa esa. Totalmente, sí, obviamente. De vuelta, un banco no creo que le guste tanto la consistencia eventual. ¿Sí? Por ahí va a buscar algo con más consistencia. ¿Puede pasar que un banco use este tipo de consistencia? Yo no conozco. ¿Qué puede llegar a pasar? No lo sé, yo no conozco. En general los bancos y en general las empresas suelen tener bases de datos relacionales para lo más transaccional y bases de datos no SQL para lo menos importante, menos transaccional, más para mostrar al público, digamos.
Es lo que suele pasar. Creo Hay que- obviamente grises, no sé, Rappi, por ejemplo, sí, por ahí necesita tener datos que son importantes, pero que estén bastante distribuidos por la cantidad. Sí, perdón, te interrumpí. Hay una cuestión de agilidad de empresas más modernas. Mercado Libre, por ejemplo, Mercado Pago, no sé si usa una relacional para transacciones. Sí, Me parece. anda muy rara esa capacidad. No, yo he cargado plata y me he pasado en serio, cargo plata y me quedé un poco. Ha tenido un delay, bueno, por ahí eso se lo hace. Sí, igual se esperaba antes de su Es que depende, claro, de la gran cantidad de datos. Yo no creo que ningún banco tenga la gran cantidad de usuarios que tiene el Mercado Pago, que está en todos lados. La verdad que es así. O sea, acá, los bancos más grandes de acá tienen datos que están en orden de los millones de clientes y estoy seguro que se lo pueden manejar. Mercado Pago no sé cuántos, porque cada uno se hace, para cada trabajo tiene una cuenta distinta, entonces es un kilómetro. Bueno, Dynamo, vamos a cerrar esta primera parte y ya hacemos un break. Dynamo provee un modelo de consistencia eventual, ¿sí? Por lo que dijimos antes, ¿sí? Las lecturas y escrituras pueden devolver el control rápidamente. ¿Qué tan rápido? Yo lo puedo llegar a manejar, ¿sí? Pero la idea es que cuando un nodo recibe un put, ¿sí? No tiene por qué propagarlo a todas las otras réplicas antes de confirmar la escritura. Quizás la confirma de una y empieza a mandar las otras réplicas, si está caída se espera un ratito y se lo manda después, y en algún momento, eventualmente, a todas las réplicas le va a llevar ese cambio que hizo el put. Pero no tiene por qué esperar a todos, ¿sí? Entonces es posible leer un valor no actualizado. Y acá entran dos factores de configuración, que es el quórum de escritura y el quórum de lectura, que son una W y una R, y que tienen que ser números menores o iguales a la cantidad de nodos que tenemos. El quórum de escritura, W, me dice que cuando yo hago un write, me tiene que decir que anduvo todo bien luego de confirmar la escritura de los otros W-1 nodos del listado donde se replican los datos. Si yo tengo 10 nodos y un quórum de escritura de 4, bueno, el nodo recibe la escritura y hasta que 3 otros nodos a los que le mandó la escritura le digan, ok, la registré, no me acepta la escritura. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de tener un write un poquito más grande que uno? Que me aseguro que al menos se copió en 2 lados, con lo cual si se cae ese servidor, en otro lado había quedado. Pero obviamente, mientras más aumente el quórum de escritura, más va a tardar. Si yo le pongo 10 de quórum de escritura y hay 9 que respondieron al toque y uno que se está tardando por lo que fuera, porque tiene mucho procesamiento, la escritura va a ser más lenta. La lectura es parecida. ¿Sí? En general, R es igual a 1 ya es suficiente, pero la idea es que cuando yo voy a leer algo, no te lo devuelvo inmediatamente, sino que confirmo con otros nodos el valor de la clave. ¿Sí? Es como para tener más certeza de que el valor es el más actual. No solo te vuelvo de yo, sino que me fijo que otros nodos estén. Entonces, valores mayores de brindan tolerancia a fallas como corrupción de datos. Si hubo alguna corrupción de datos, la más probable es que se haya dado en pocos nodos, y si busco el mismo valor en varios nodos y veo que son distintos, digo, acá algo pasó y de alguna forma lo resuelvo. Entonces, el quórum de lectura R devuelve lo leído luego de disponer de la lectura de R nodos distintos, incluido el mismo. Si tengo una lectura de un quórum de lectura de 3, y le mando un nodo, léeme este dato, no me va a devolver lo que tiene él. Se lo va a pedir a otros 2 nodos y cuando tenga otros nodos que devolvieron lo mismo que él tiene, recién ahí me lo devuelve. Sí. Estos valores son dinámicos, ¿no? Lo puedo yo configurar, si no me equivoco. Porque si fueran estáticos, se te caen. No, lo puedo configurar yo. Seguramente hay alguna forma de configurarlo, no la conozco, pero me imagino que hay algún archivito de texto o algo por el estilo, o alguna interfaz web para confirmar. Y bueno, en el paper daba como ejemplo 3 valores. Si tenemos 3 nodos, en el mismo ejemplo, si tenemos un quórum de lectura de 2 y de escritura de 2, La N es la cantidad de réplicas, ¿no? de réplicas, perdón, sí, no de nodos, de nodos que tienen el mismo dato, ¿sí? Porque si no replico en todos, obviamente no le puedo pedir un read a un nodo que no está replicado. Gracias, David. Bueno, si tenemos un quórum para 3 réplicas de 2, de escritura y de lectura, tenemos buena durabilidad. ¿Por qué? Porque los datos se duplican, no quedan en un único nodo, y buena latencia, porque no es tan terrible el pedirle a otro nodo que queda. Si tenemos 3 de lectura y 1 de escritura, la lectura es más lenta, porque queremos confirmar que esté igual en los 3 lados, ¿sí? Pero la durabilidad es pobre. Cuando lo voy a grabar, si justo se cae el nodo S, son estos. Y al revés, si tenemos 1 de lectura y 3 de escritura, las escrituras son más lentas, pero tienen muy buena durabilidad. Es muy raro que se pierda algún dato. Y la lectura es muy rápida, porque lo devuelve de una. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y depende de cuánto te importe el que lo que leas sea algo coherente o no. Porque lo que puede pasar acá es que distintos nodos te devuelvan muy rápido un valor y sea distinto. Entonces depende mucho de eso. Bueno, y un último detalle, creo que ya con esto estoy terminando, no me quedan un par de boludeces más, pero este es el último detalle importante, que
para mantener sincronizadas las réplicas, la idea es que de alguna forma los nodos tienen que saber si tienen los mismos datos, ¿sí? Cuando hay que sincronizarse, y si un nodo tiene 1 terabyte de datos, no es la idea que le diga, mira, tengo este terabyte de datos, ¿son los mismos que los tuyos? No, ¿para qué te mando mi terabyte de datos? Sería una locura. Se usan unas estructuras llamadas Merkle Tree, las pueden investigar si quieren, pero es básicamente como un árbol de hash. Tenemos como un hash principal, si los dos hashes son iguales, casi seguro que los datos son iguales, sería muy poco probable. Ahora, si dan distintos, como que tenemos subdivisiones del hash, entonces podemos saber en qué porción está la diferencia. ¿Sí? Si solo difieren en el lado izquierdo del hash en ambos lados, bueno, ya sabemos qué subconjunto atrae. Si tienen muchos niveles, mientras más niveles tenga, los hashes que se mandan son más grandes, pero en general el hash estamos hablando de pocos bytes de datos, pero si tenemos varios niveles, como que podemos reducir bastante a encontrar dónde hay la diferencia. En general, la diferencia entre dos nodos no suele ser en todo el terabyte de datos, sino en un subconjunto bastante pequeñito. Entonces se mandan ese subconjunto y se fijan, de acuerdo a un timestamp, cuál es realmente el valor correcto y se sincronizan entre sí. O sea, no es que están hablando entre sí muchísimo. Bien, para cerrar el tema, entonces Dynamo fue creado inicialmente por Amazon, otro de los grandes, habíamos visto Google, ahora vamos Dynamo. Es un sistema general distribuido para gestionar su sitio de comercio electrónico. Después sacó lo que yo les comenté, DynamoDB, que quizás ustedes lo pueden haber visto alguna vez, que es como un servicio que se contrata de Amazon Web Service, ¿sí? Pero que utiliza por encima a Dynamo. Y lo utiliza, por lo que tenemos estas líneas, no sé si habrá cambiado hasta ahora, con este tipo de estructura. ¿Sí? Nombre de entidad, 2 puntos, valor clave, 2 puntos, nombre de atributo y valor de atributo. ¿Qué sería esto? Si yo estoy guardando notas, tendría algo del estilo. En la entidad, notas. ¿Sí? La clave, 78995, que era mi padrón. Y el nombre de atributo, qué sé yo. Ah, bueno, justo notas no, porque la clave tendría que ser el 78995, guión, y en la materia 7515, que es el código que tenía base de datos cuando es. Y nombre de atributo, no sé, fecha de aprobación. Y el valor de atributo sería cuando aprobé yo la materia, que no sé, fue, qué sé yo, en agosto, vamos a poner el 1 de agosto del 2002. Otra cosa sería notas, 788957515, nota de aprobación, y ahí me va a dar que me saqué un 10, por supuesto. ¿Sí? Y así lo consultamos. Es una forma medio engorrosa de manejar los datos, que me imagino que lo maneja sin que el usuario lo sepa. Entonces, por ejemplo, si queremos poner que el precio del producto E34 es 4.99, haríamos este put. Si queremos ver qué cantidad disponible tiene precios producto, qué cantidad disponible tiene el producto F80, hacemos un get de toda esta clave y nos daría cuál es la cantidad en particular. ¿Sí? Pero bueno, es una forma de moderar. Obviamente, consultas más complejas del estilo, cuál fue el producto que más vendí en febrero, es un quilombo. Lo que de alguna forma, trabajar sobre todas las claves. Generalmente con algo que me dé un MapReduce por afuera. ¿Sí? Acá decimos, utilizamos un Spark o un Hadoop, que si no usan MapReduce usan alguna variante en particular. Ahí nos respondieron libre usan los dos tipos de variables. Ah, buenísimo. Entonces tuve suerte y le pegué. No, ya lo sabía de antes. Ya. Bueno, espectacular. Bueno, tenemos contacto con Mercado Libre. No, es alguien. Ah, está bien. No podemos dar el dato porque se puede llevar. Bueno. Un comentario extra. Entre el 2000 y el 2011 hubo muchos papers de todas empresas muy grandes que desarrollaron sistemas y sacaron papers describiendo con bastante detalle cómo implementaron esos sistemas. Este es uno de esos. Hay un paper de Dynamo. Y en todos atacan una problemática que no vamos a trabajar tanto, pero es... Yo tengo una historia de computadoras, empecé a comprar hace 10 años y tengo computadoras de hoy en día. Entonces, todos estos sistemas tienen alguna forma de que los nodos sean de tamaño distinto porque la compu de hace 10 años es más lenta que la que compré ahora. ¿Sí? Entonces, un detalle del paper es los nodos no son nodos físicos, sino que yo le puedo asignar 2 nodos a una sola computadora. Una compu nueva es por ahí el doble de potente que una más vieja, entonces de esa forma podemos asignar mucho más dinámicamente los datos. Y van a ver eso en muchos sistemas que pueden hacer eso mismo para escalar más. O sea, uno de la unidad abstracta que definen en la empresa y puede ser una computadora, puede ser media computadora, puede ser 15 computadoras. 15 nodos. No, siempre está en una sola, o sea, no puede particionar. Claro, es un proceso. Si querés pensarlo, es un programa. Por ahí tiene varios procesos, pero yo lo puedo estar corriendo 2 veces en la misma computadora y decirle, che, el otro está en esta misma IP, otro puerto. ¿Sí? Pero no podés correr una sola computadora conectada a otros 14 y decir, esta IP está en la
No sé si te seguí. Tener unas 14 computadoras y conectarlas a una sola IP. No, 14 computadoras con el mismo IP, no. No. Cada una sería un IP distinto, eso seguro. La misma computadora puede decir, trabajar como si fuera dos nodos, como dicen, dos procesos distintos y le pones un puerto distinto o algún identificador. Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño break hasta I-35, ¿les parece? ¿Son I-25? ¿10 minutitos? Bueno.